Centrales eléctricas. Una central productora de energía es cualquier instalación que tenga función transformar energía potencial en trabajo. Las centrales eléctricas son las diferentes plantas encargadas de la producción de energía eléctrica y se sitúan generalmente en las cercanías de fuentes de energía básicas, como ríos, yacimientos de carbón, etc. También pueden ubicarse próximas a las grandes ciudades y zonas industriales dentro del consumo de energía es elevado. Los generadores o alternadores son las máquinas encargadas de la obtención de energía. Estas máquinas son accionadas por motores primarios. El motor primario junto con el generador forman un conjunto denominado grupo. Tipos de centrales. Los diferentes tipos de centrales eléctricas dependen de las distintas materias primas empleadas para obtener la energía eléctrica. Se diferencian en la energía potencial primaria que origina la transformación, hidráulicas o hidroeléctricas. El costo de construcción de estas centrales es elevado, pero se compensa con los bajos gastos de explotación y mantenimiento, luego la puesta en marcha de las mismas. Como consecuencia de esto, las centrales hidráulicas son las más rentables en comparación con los restantes tipos. Estas centrales suelen ubicarse lejos de grandes centros de consumo y el lugar de asentamiento de las mismas es condicionado por las características del terreno. Las turbinas hidráulicas son accionadas por el agua como consecuencia de la energía eléctrica o a la presión que ha desarrollado en su descenso. Anteriormente el agua es retenida, encauzada y controlada. Los modelos más relevantes de máquinas eléctricas motrices son las turbinas Pelton, Francis, Kaplan y de hélice. Nucleares. La producción de energía se logra mediante la transformación previa de la energía nuclear. Un combustible nuclear, el uranio, y un reactor nuclear reemplazan a los combustibles y a la caldera de la central térmica. En el reactor tiene lugar la fisión del uranio, que al liberar una gran cantidad de energía origina el calor preciso para la obtención del vapor de agua. Los tres combustibles fusionables conocidos son uranio 235, plutonio 239 y uranio 233. El primero de estos combustibles es el único que se encuentra disponible en la naturaleza. Las centrales nucleares o termonucleares utilizan las turbinas de vapor como máquinas motrices. El reactor y el sistema de instalación deben ser sometidos a una continua refrigeración, por lo tanto la localización de estas centrales depende de la disponibilidad de caudales de agua de vapor determinado y regular. La presente demanda de energía puede ser satisfecha en forma suficiente con el rendimiento logrado por las centrales hidráulicas, térmicas y nucleares. Las siguientes centrales presentan una serie de dificultades económicas y técnicas. Los rendimientos obtenidos con las mismas son bajos en comparación con las centrales anteriores. Estas centrales se construyeron con el propósito de aprovechar al máximo los recursos energéticos naturales, pero presentan un alto costo de construcción y una escasa presentación de energía eléctrica. Maremotrices. La energía eléctrica es consecuencia de la energía de las mareas, parten del cambio de nivel periódico y las corrientes de agua de mares, océanos, lagos, etc. Cuando la marea está alta se retiene agua del mar en una zona de embalse. Al bajar la marea, el agua retorna al mar a través de las máquinas haciendo funcionar las mismas. El conjunto de máquina motriz generador se denomina grupo bulbo y en su interior se ubica un generador, los equipos correspondientes y una hélice turbina eléctrica del tipo Kaplan de eje horizontal o inclinado. Geotérmicas. Las altas temperaturas que existen en el interior del globo terráqueo producen un vapor natural a 200 grados centígrados aproximadamente. Esta energía térmica acciona directamente las turbinas de vapor de las centrales geotérmicas. El subsuelo terrestre es una reserva de energía prácticamente inagotable, pero es difícil acceso y por lo tanto poco aprovechable. Eólicas. Estas centrales utilizan a los vientos o correspondientes del aire para generar la energía eléctrica. Su utilización se limita a situaciones especiales debido a que la obtención de energía eléctrica a través de estas centrales tiene un elevado costo. El viento puede ser aprovechado a partir de ciertas velocidades mínimas de 6 metros sobre segundo, solo en las centrales eólicas de un tamaño considerable. Las aerogeneradores o turbinas eólicas son aquellas máquinas que superan algunas decenas de kilowatts. Aún se desconoce la manera de regular la producción que estas máquinas aportan. Solares o heliotérmicas. En el primer procedimiento, la energía luminosa y térmica provienen del Sol en forma de radiación electromagnética. Es transformada en energía eléctrica mediante el empleo de celdas. La irradiación solar equivale a 1 kW sobre metro cuadrado siempre que el tiempo se encuentre despejado. La obtención de este tipo de energía es muy regular debido a que depende de las variaciones horarias y estacionales y de las modificaciones de la nubosidad.
Hidrotérmicas. Estas centrales producen la energía a través del aprovechamiento de la energía térmica de grandes extensiones de agua. El lugar de desplazamiento de estas centrales suele ser en los mares y océanos. Térmicas. El alimento de estas centrales está construido por los distintos combustibles sólidos, carbón mineral, líquidos, gas, oil y fuel oil, originados en la refinación del petróleo crudo y gaseosos como el gas natural. La energía eléctrica surge como consecuencia de la energía térmica de combustión. La proximidad a un yacimiento de carbón o a una refinería de petróleo o a un grupo industrial son algunas de las condiciones del lugar donde estas centrales pueden ubicarse. El vapor de agua producido en una caldera posibilita el funcionamiento de las turbinas de vapor al hacer girar el eje de dichas máquinas. En el caso de que las turbinas sean ocasionadas por gas proveniente de la combustión del gas natural, de altos hornos o de aceite de petróleo destilado, se trata de turbinas de gas. Clasificación de las centrales. Las centrales eléctricas pueden clasificarse dependiendo del servicio que brinden. Centrales de base o centrales principales. Su función es suministrar energía eléctrica en forma permanente. La instalación suele estar en marcha durante largos periodos de tiempo y no debe sufrir interrupciones de instalación. Este tipo de centrales se caracterizan por su alta potencia y generalmente se tratan de centrales nucleares, térmicas e hidráulicas. Centrales de punta. Estas centrales tienen como principal función cubrir la demanda de energía eléctrica cuando existen picos de consumo, o sea, horas punta. Trabajan en espacios cortos de tiempo durante determinadas horas. Su funcionamiento es periódico. Debido a que la capacidad de respuesta necesaria generalmente suelen ser centrales hidráulicas o térmicas, las centrales de punta sirven de apoyo a las centrales de base. Centrales de reserva. El concepto de reserva económica implica la disponibilidad de instalaciones capaces de sustituir total o parcialmente a las centrales de base en las siguientes situaciones: escasez o falta de materias primas, agua, carbón, combustible, etc. El concepto de reserva técnica corresponde a la programación de determinadas centrales para reemplazar a las centrales de producción elevada en el caso de fallas en sus maquinarias. Las centrales a las que se suele recurrir en estos casos son las hidráulicas o las turbinas de gas, debido a que la rápida capacidad de respuesta. Centrales de socorro. Si bien tienen el mismo propósito que las centrales anteriores, se diferencian en que estas son pequeñas, centrales autónomas y transportables en camiones, trenes o barcos. Suelen ser accionadas por motores diésel. Interpretación de gráficos de carga. El concepto de energía se encuentra ligado con los factores tiempo y potencia. Esta última es la energía provista durante un segundo, unidad tiempo. Se denomina carga de una central a la potencia que esta brinda o le es solicitada en un momento determinado. El concepto de energía producida se refiere a la cantidad de potencia aportada por el sistema de consumo durante un determinado número de unidades de tiempo. El consumo de energía para un periodo determinado de tiempo es una zona de utilización dada, no es constante, sino que presenta fuertes oscilaciones. Este consumo se encuentra supeditado al número y potencia de los receptores conectados a la red. El gráfico de carga se obtiene graficando en el eje de las abscisas intervalos de tiempo y en el de las ordenadas las sucesivas potencias requeridas a una traslación. La suficiente coloreada del gráfico representa la totalidad de la energía suministrada en el lapso de tiempo marcado. El valor de potencia media se observa en el gráfico, se obtiene dividiendo el total de la energía suministrada por el tiempo en que tuvo lugar este suministro. Centrales hidroeléctricas. El costo de construcción de estas centrales es elevado, pero se compensan con los bajos gastos de explotación y mantenimiento, luego la puesta en marcha de las mismas. Como consecuencia de esto, las centrales hidráulicas son las más rentables en comparación con los restantes tipos. Estas centrales suelen ubicarse lejos de grandes centros de consumo y el lugar de abastecimiento de las mismas está condicionado por la caracterización del terreno. Las turbinas hidráulicas son accionadas por el agua como consecuencia de la energía cinética o de la presión que ha desarrollado en su descenso. Anteriormente, el agua es retenida, encauzada y controlada. Los modelos más relevantes de estas máquinas motrices son las turbinas Pelton, Francis, Kaplan y Hélice. Clasificación de la central hidroeléctricas. Centrales de pasada. Esta clase de centrales utilizan el agua mientras está fluyendo normalmente el cauce de un río. Se sitúan en los lugares en que la energía hidráulica ha de reemplazarse en el momento mismo que se tiene disposición de ella, con el fin de accionar las turbinas hidráulicas. El caudal suministrado varía dependiendo de las estaciones del año. Cuando las precipitaciones son abundantes, temporada de aguas altas,
Estas centrales producen su máxima potencia y el agua excedente sigue de largo. En la temporada de aguas bajas, cuando el tiempo es seco, la potencia desarrollada disminuye notablemente. Generalmente son construidas formando presas sobre el cauce de los ríos con el objetivo de mantener un desnivel constante en el caudal del agua. Centrales de agua embalsamada. Estas centrales utilizan el agua que llega oportunamente regulada desde un lago o pantano artificial, denominados embalses, logrados a partir de la construcción de presas. Un embalse tiene la capacidad de hacinar los caudales de los ríos afluentes. El agua almacenada se utiliza mediante los conductos que la dirigen hacia las turbinas. Se clasifican en centrales de regulación. Esta clase de central de embalse se caracteriza por los volúmenes de agua que son capaces de acumular en el embalse, los cuales representan periodos de aportes de caudales medios anuales más o menos duraderos. Estas características de la posibilidad de asistir cuando los caudales se encuentran bajos, así como también cubrir eficientemente las horas punta de consumo. Centrales de bombeo o centrales de acumulación son centrales de embalse que aglomeran caudales a través del bombeo, según sea la altura del salto de agua existente o desnivel. Las centrales también pueden clasificarse en centrales de alta precisión. Son aquellas centrales que tienen un valor de alto hidráulico mayor a los 200 metros aproximadamente. Los caudales desalojados a través de estas centrales son pequeños, de solo 20 metros cúbicos sobre segundo por máquina. El lugar de desplazamiento suele ser en zonas de alta montaña, debido a que aprovechan el agua de torrentes que se desembocan en los lagos naturales. Estas centrales solo emplean turbinas Pelton y turbinas Francis, las cuales reciben el agua mediante conductos de extensa longitud. Centrales de media presión. Los saltos hidráulicos que forman estas centrales poseen una altura de entre 200 y 20 metros aproximadamente. Estas características les permiten desaguar caudalmente de hasta 200 metros cúbicos sobre segundo por cada turbina. El funcionamiento de estas centrales está condicionado por embalses de gran tamaño formados en valles de media montaña. En estas centrales las turbinas empleadas son del tipo Francis y Kaplan. En el caso de los saltos de mayor altura puede que sean utilizadas también turbinas Pelton. Centrales de baja presión. Se consideran como tales las centrales que poseen saltos hidráulicos inferiores a 20 metros. Suelen asentarse en valles amplios de baja montaña y cada turbina está alimentada por causales que superan los 300 metros cúbicos sobre segundo. Debido a las alturas y a las caudales deben utilizarse turbinas de tipo Francis y Kaplan. Componentes de las centrales. Estas componentes se dividen en dos grupos. Grupo A. Las centrales hidroeléctricas están compuestas por todo tipo de obras, equipamientos, etc., que tienen como funcionamiento almacenar y encaminar el agua para lograr una acción mecánica. Este grupo suele denominarse presa embalse y engloba los siguientes elementos: embalse y presa, y aliviaderos, tomas y depósitos de carga, canales, túneles y galerías, tuberías forzadas y chimeneas de equilibrio. B. El segundo grupo está compuesto por los edificios, equipos, sistemas, etc., cuya misión es la de obtener la energía eléctrica luego de las necesarias transformaciones de la energía. Este conjunto contribuye a la central y abarca turbinas hidráulicas, alternadores, transformadores, sistemas eléctricos de media, alta y muy alta tensión, sistema eléctrico de baja tensión, sistema eléctrico de baja tensión, sistema eléctrico de corriente continua, medios auxiliares y cuadros de control. En la construcción de las centrales hidroeléctricas se tiene en cuenta las características del desplazamiento y de los resultados que quieren obtenerse, y luego se efectúa una combinación en los componentes normativos. Conceptos hidráulicos. Nivel y cota. Se denomina nivel a la horizontalidad de la superficie de un terreno o lo que logra la superficie libre de los líquidos. También se define como nivel o altitud de aquellas superficies de un punto cualquiera respecto de otro u otros puntos de referencia. Por cota se entiende el valor de la altura de una superficie o un punto respecto del nivel del mar. Caudal y aforo. Recibe el nombre de caudal la cantidad de líquido expresada en metros cúbicos o litros que circula a través de cada uno de los fragmentos de la conducción, abierta o cerrada. En la unidad de tiempo, cuando el caudal es un edificio, se denomina gasto. Por aforo se entiende el proceso mediante el cual se mide el valor del caudal. Las mediciones pueden realizarse teniendo en cuenta la sección del conducto, la altura de lámina o calado, la presión en algunos puntos, etc. El medio más sencillo para
Confeccionar un aforo se efectúa mediante la división de la capacidad de un recipiente por el tiempo que tarda en llenarse. El cronometrado del tiempo en que los flotadores tardan en recorrer una distancia determinada y los vertederos de fragmentos conocidos son algunos de los elementos que permiten la obtención de las medidas complejas. Los tubos Venturi y de Pitot y los molinetes Wolfman son algunos de los aparatos que se utilizan para determinar los caudales. La ley de continuidad implica que la cantidad de líquido que transmite por las diferentes secciones de una conducción en un momento determinado es siempre constante. De esta ley se infiere que las velocidades del líquido son inversamente proporcionales a las secciones por las que circula. Representación gráfica de la cantidad de la ley de continuidad. Carga y pérdida de carga. El principio básico de la hidroestática expone la expresión en un punto de líquido en reposo ejercida por un líquido es igual al peso de una columna de líquido de base de la unidad y de altura la distancia desde el punto a la superficie libre. Se entiende por densidad o masa específica a la masa de un cuerpo retenido en la unidad de volumen del mismo. Se representa mediante la letra griega ρ. Es igual a la masa entre el volumen, donde masa del cuerpo y V de volumen del cuerpo. Se recuerda que P es igual a masa por gravedad, por lo tanto P es igual a H subíndice G por G, donde P es el cuerpo en newtons, M es la masa en kilogramos, G es la aceleración de la gravedad, H subíndice B chica, altura expresada en unidades de volumen. La expresión en un punto interior del líquido o sobre el fondo del recipiente está dada por presión, que es igual a peso entre unidades de superficie. Teorema de Torricelli. Este teorema indica que la velocidad de salida de un líquido por un orificio practicado en la pared del recipiente que lo contiene es similar a la que conseguirá en el cuerpo de descendientes libremente desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad del orificio. Teorema de Bernoulli. Este teorema enuncia que para cada líquido en movimiento bajo la acción de la gravedad, la sumatoria de las alturas cinética, piensométrica y geométrica es constante en cualquier punto de condición. Este valor obtenido se denomina altura de carga o carga. Salto de agua. Se define por salto de agua al paso violento o descenso de masas de agua desde un nivel más o menos constante a otro inmediatamente menor. La altura de salto o salto es la diferencia de cota y se expresa en metros. Las cascadas o cataratas constituyen saltos naturales y surgen cuando el cauce del río tiene marcados desniveles. Pero para un mejor aprovechamiento industrial se prefiere la construcción de saltos creados por el nombre. El agua retenida en el embalse constituye una energía potencial que al caer de un nivel superior a otro inferior por medio de conductos muda en energía cinética. A su vez, esta última se transforma en energía mecánica a través de la turbina. La explotación del salto tiene su origen en la presión que el agua ejerce en el punto de toma desde donde desciende hacia la turbina. Salto bruto o salto real o salto total. Se expresa mediante la letra H y representa la diferencia en el nivel de la superficie del agua retenida y el nivel en apariencia uniforme de la corriente de agua que se establece una vez que la misma haya transmitido las condiciones que salva el salto de agua. Salto útil o salto neto se representa con la letra H comilla. Este salto surge de restarle el valor del salto bruto las pérdidas de carga o de altura J que surgen en la totalidad del trayecto. Las pérdidas pueden tener origen en las turbulencias y rozamientos del agua en los ingresos de las tuberías, válvulas, modificaciones de sección, etc. Embalse. Un embalse surge de acumular las aguas que afluyen del territorio sobre el cual está asentado. Identificado como una cuenta vertiente, el propósito es encauzar las aguas por un correcto empleo de las mismas, teniendo en cuenta los requerimientos de la instalación. Por cuenca se entiende la superficie receptora de las aguas caídas en un nutren. Aguas que lo nutren, ya sea por escurrimiento inmediata
o por infiltraciones. La cuenca se mide en kilómetros cuadrados y se refiere a la proyección horizontal de dicha superficie. Las dimensiones de un embalse están condicionadas por los caudales que contribuyen al río encauzado y sus afluentes, y principalmente de las características de producción de la central para la cual se ha constituido. Una explotación de almacenaje, reserva o regulación es aquella que está provista de un gran embalse. Un embalse capaz de acumular el agua durante lapsos pluviométricos propicios tiene la capacidad de cubrir las demandas de energía en épocas de escasas lluvias. Capacidad útil. Recibe el nombre de capacidad útil la capacidad de agua embalsamada que supera el ingreso de agua hacia la central. Es el volumen de agua disponible para cubrir la demanda de la instalación a la cual pertenece el embalse. Capacidad total se le denomina capacidad total a la totalidad del volumen de agua retenida, o sea, la capacidad útil más la no utilizable. La capacidad de un embalse se expresa en metros cúbicos, hectómetros cúbicos. La evaporación que se da en la superficie y las filtraciones ocurridas en el terreno son algunas de las causas naturales que originan pérdidas de agua en embalses. El correcto mantenimiento de los embalses requiere una inspección constante con el propósito de retirar los cuerpos extraños, corroborar la existencia de desprendimientos de terreno, inspeccionar los acarreos del fondo, localizar la salida de burbujas de gas metano, gas de los pantanos. El aprovechamiento hidroeléctrico implica la explotación de las aguas embalsamadas por la obtención de energía eléctrica. Presas. Una presa es una estructura cuya función sirve de barrera impidiendo el curso del agua por sus cauces normales. Su disposición está condicionada al relieve del lugar de empalazamiento. La construcción de una presa sobre el cauce del río y transversalmente a este origina un estancamiento de agua y consecuentemente la creación de un salto de agua. Un pantano artificial es un embalse o algo artificial surgido a partir de la utilización de la presa como depósito de agua. Las presas tienen un doble propósito. La creación de un salto. Cuanto mayor sea la altura de este, superiores serán las potencias logradas en la central nutrida por dicho salto. La construcción de un depósito con el fin de almacenar y controlar el empleo del agua. Algunas de las aplicaciones de estas barreras son la provisión de agua a poblaciones, riegos, control y distribución de los caudales, etc. Otra función importante es la producción de energía eléctrica. Se entiende por azudes a las presas de pequeñas alturas. Cimentación o fundamento. Es la base sobre la cual se apoya casi la totalidad de la presa. El terreno que compone la misma puede ser de roca, pizarra, lava, etc. y debe poseer la necesaria impermeabilidad para evitar filtraciones y subpresiones. Estribos o apoyos laterales. Los estribos están compuestos por las áreas extensas de la presa, las cuales se encargan del cierre encajándose en el terreno de las orillas. El terreno presenta las mismas características que el requerido en la cimentación. Coronamiento. Es la zona más elevada de la obra y está constituida por los caminos abordables para personas y vehículos de la presa. Funciona como un asentamiento de diferentes maquinarias. Puede que la coronación de esta presa no termina sobre las laderas del río en que se funda, sino que se encuentra a una costa superior respecto a la horizontalidad del terreno con el objetivo de lograr el salto de embalse deseado. La contención del agua se alcanza mediante la construcción de los diques. Parámetros. Se denominan así a las superficies de presa. Los parámetros de agua arriba son aquellas superficies que sufren la corriente y la presión del agua. Por el contrario, el parámetro de aguas abajo es la superficie opuesta a la de agua arriba. Clasificación de las presas. Las presas se dividen según la clasificación de los mismos materiales empleados y la forma adoptada teniendo en cuenta la aplicación. Las presas pueden ser A. Presas de derivación. Además de la fundación básica de lograr formar un salto hidráulico, estas presas se encargan de derivar las cuales hacia la central. B. Presas embalse. Su misión, además de obtener un salto de agua, es el almacenamiento de agua, el cual retenida, aparte de emplearse en la obtención de energía eléctrica, puede utilizarse para riego, actividades deportivas, etc. En lo que referente a los materiales empleados, las empresas se clasifican en presas de materiales sueltos o presas de tierra o de escollera. El terreno requerido para su construcción debe de ser de gran impermeabilidad al agua. Esto se logra mediante una pantalla impermeable en el parámetro de aguas arriba o construyendo un núcleo central